Buenas noches, señoras y señores. Nuestros habituales, aquellos de entre ustedes que nos siguen, pues, en fin, esperemos que una semana sí y otra también. En cualquier caso, hay muchos que nos deben seguir incluso demasiado porque casi puntualizan a través del correo muchos de nuestros programas. Saben perfectamente, porque hemos insistido muchas veces sobre el tema, que un programa de televisión es ni más ni menos que un programa de televisión. De la televisión se habla mucho, pero tampoco tiene, no solo es que no deba tener, sino que no tiene tanta importancia. La televisión, por ejemplo, nunca es resolutiva, nunca es ejecutiva. Viceversa, tampoco hay que quitarle importancia, puesto que sabemos que, o por lo menos es lo que pretendemos a través de La Clave, desde ya hace 200 programas, pues contribuir con nuestro granito de arena, digamos, a través de ideas encontradas, discutidas pero civilizadamente, contribuir sencillamente pues a la concordia nacional. Ya sabemos que los temas con más repercusión, que más pasiones, que más polémicas despiertan, pues suelen ser los políticos, los religiosos, los ideológicos. Pero la verdad es que no son ni siquiera los temas más frecuentes de La Clave, puesto que el equipo se preocupa muy mucho de que cualquier cosa que tenga relación con el conocimiento, pues no le sea a ustedes ni a nosotros ajena. Valga este preámbulo, que yo no quisiera moralista, para subrayar la importancia del título y de los interlocutores que hoy vienen con nosotros y ante ustedes a debate. Es un título que duda cabe importante, que duda cabe que en el año 81 en España han pasado cosas importantes, cosas a veces graves o muy graves. Lo que ahora haría falta saber es si, digamos, quienes están en la vanguardia de las tensiones, pues responden o son miembros de la mayoría, si tienen o no sus razones, si esas razones son importantes, en fin, si deben preocuparnos o debemos preocuparnos. Por eso sabemos que el título Militares y Periodistas es un título delicado, pero militares y periodistas han querido estar hoy aquí con nosotros, precisamente para contribuir, yo supongo que debatiendo tranquilamente todo lo que haya que debatir. El programa es en directo como de costumbre, salvo en esas excepciones de vacaciones a que siempre se alude en La Clave. Es en directo, se puede aludir absolutamente a todo, no hay ningún tipo de veto, el programa no tiene cuestionario previo, por lo tanto todo nacerá espontáneamente y sin embargo esperemos que todo sea para bien, es decir, que una vez más de alguna manera se pueda contribuir, insisto, al coloquio nacional. Contamos para ello, en primer lugar, con el coronel Casas de la Vega. El coronel Casas es por un lado escritor, aunque él dice que no, me decía ayer, no es para tanto. Es escritor, tiene 5 libros publicados, es premio Ejército, es premio Larra, dirige una revista militar, ha pasado por la Legión, por el Tercio exactamente, ha estado en Canarias, si no me equivoco, coronel. El tercio, sí. Ha estado en el Estado Mayor del Sáhara, si no me equivoco, también. Y hoy él es coronel de infantería, coronel de caballería, perdón, no se me vaya a enfadar. Coronel de caballería. Mucho respeto a la infantería, mucho cariño, pero de caballería. Y de Estado Mayor, y hoy es jefe del Estado Mayor de la División Acorazada Brunete, es decir, una de las unidades más importantes del Ejército Español. Yo quería preguntarle 2 cosas. Primero, ¿cómo va la Legión? Puesto que por la Legión siempre hay que preguntar, quizá hoy se habla menos de la Legión que se habló en tiempos, hoy se habla más de la División Acorazada concretamente. Y segundo, ¿qué es la División Acorazada y por qué es tan importante? Bueno, la primera pregunta para mí es absolutamente entrañable. Yo la Legión la quiero a rabiar. Y ruego que se me perdone esta expresión, poco académica, pero que me sale del corazón. Yo en la Legión he estado y en la Legión he visto pues, que eres un sitio en el que, quizá voy a decir una cosa que no la espere casi nadie, que es que la caridad cristiana, donde tiene una mayor representación, es en la Legión. Puede ser una apreciación mía, pero en la Legión se trata de que hombres que creen que no tienen porvenir, que no tienen nada que hacer, en la Legión encuentran pues una vida, una patria, un elemento que les lleva a ser más y a ser mejores y, en definitiva, se hacen personas, se redimen. Teníamos allí muchos negritos que no tenían pasaporte, no tenían de nada, que eran unas personas desplazadas completamente. Todos los hombres se hacen personas humanas, personas estupendas. Yo creo que eso sobre todo es la Legión. Y la División Acorazada pues es, honradamente a mi juicio, una de las mejores divisiones acorazadas del mundo. Una división con un material de primera categoría, un gran carro de combate, elementos de artillería de primera clase, un regimiento de caballería extraordinario,
unos ingenieros y unos servicios fabulosos, pero se ha dotado de un material bueno, de un personal humano pues francamente bueno. Se va poco a poco decantando en Madrid, en los alrededores de Madrid, pues los hombres más antiguos, los hombres con mayor experiencia, los hombres con un interés mayor por trabajar, sin que esto sea hacer de menos al ejército externo a Madrid, pero la división acorazada, por una serie de características y por la solera enorme de todos sus regimientos, solera que viene pues de los tiempos de América y de Flandes, pues estos regimientos siguen teniendo esa preocupación, ese orgullo, esa alegría. Son regimientos de carros y son regimientos de infantería, de caballería, de artillería, pero todos tienen ese denominador común de la división, ese orgullo, esa alegría de pertenecer a esa división. Es una división que está al completo de sus unidades, eso que se decía siempre de que había... empezó a hacerse famosa, yo creo que por eso, porque fue la primera que estuvo al completo de unidades, ¿o no? Exactamente, es una división, ya he dicho antes que es una de las divisiones buenas que hay en el mundo, no conviene marcarse faroles porque es una tontería. No, pero no es una buena casi división. nada, No, hay divisiones más grandes y más pequeñas por ahí, las puede haber mejor instruidas, pero nosotros estamos en ese núcleo de buenas divisiones buenas, capaces de combatir con otra división de su tipo. José Oneto es un colega, director hoy de Cambio 16, economista, periodista, autor de varios libros siempre de actualidad política, muy casi como reportajes ampliados o dossiers sobre la actualidad. Por ejemplo, los títulos ya lo indican bastante: La noche de Tejero, Los últimos días de un presidente, Los viajes de los reyes, etcétera. Y Oneto ha tocado con frecuencia los temas militares, precisamente. Y en la revista, en el semanario concretamente, también se toca con frecuencia los temas militares. ¿Es difícil conseguir información militar en España? Honradamente sí. Honradamente sí. El ejército, cosa que no se ha producido, por ejemplo, en otros estamentos de la vida española, por ejemplo, la fuerza de orden público, el ejército normalmente es más hermético a la información. Bueno, probablemente por una razón de su propio trabajo. Es decir, el militar, creo, y en esto puede parecer una osadía por mi parte interpretarlos a ello, pero el militar piensa que su mundo es un mundo de trabajar en silencio, de trabajar sin grandes declaraciones a la prensa, y en general, bueno, hay una cierta reticencia hacia que la opinión pública conozca lo que hace, ¿no? Y yo creo que esto es uno de los principales factores de los conflictos que suelen producirse entre prensa y ejército, ¿no? Y bueno, además, es decir, probablemente en España este conflicto está más acentuado por una serie de acontecimientos últimos, pero que bueno, es decir, que en otro tipo de países, en otro tipo de sociedades también se han producido este conflicto, bueno, porque en general los ejércitos se parecen bastante entre sí, es decir, que hay probablemente muy poca diferencia entre un ejército europeo, y hablo de un ejército europeo que sale, por ejemplo, de una contienda mundial, y el ejército español, ¿no? Bueno, creo que en el ejército en Europa, sin embargo, ha habido un gran cambio, bueno, por una serie de circunstancias políticas, pero en general creo que sí, es decir, que el ejército es remiso a la información, pero no porque esté en contra de la prensa, sino porque vive en un mundo interior realmente que piensa que es una intromisión dentro de sus asuntos. Precisamente de información y de información militar nos puede hablar el teniente coronel Fernández Monzón, que ya es conocido de los espectadores porque pertenece a esos últimos tiempos en que los militares se muestran más precisamente y se muestran más ante los periodistas. Dicho sea de paso, se me había olvidado decir, coronel Casas, que usted ha sido jefe también de prensa del Ministerio del Ejército en su tiempo. Bien, ingresé en la escuela de periodismo y me tuve que dejarlo porque fui destinado al Sáhara y por eso no soy periodista. Hombre, carné. Si no, estaría aquí con de nosotros corazón, sí. Hablando en nombre de los periodistas. Exacto. El teniente coronel Monzón sí es hoy jefe del Gabinete de Información, Difusión y Relaciones Públicas del Ministerio de Defensa y portavoz del mismo departamento. Él es teniente coronel de Infantería, diplomado de Estado Mayor y de Estados Mayores Conjuntos, licenciado en Derecho y escritor. Incluso habitualmente es colaborador de diarios, con frecuencia en ABC, curiosamente. Curiosamente lo digo porque hoy hay aquí un digno representante. Hoy hay más apertura del Ministerio de Defensa precisamente para esa información de que hablábamos hace un momento que antes, o es que hay mayor conocimiento, o es que hay mayor interés, o sencillamente que la actualidad manda. Sí, es cierto, la actualidad manda fundamentalmente, pero además hay un deseo, efectivamente, no estoy de acuerdo, no vamos a empezar el debate antes y con antes, no estoy de acuerdo en ese hermetismo.
en ocasiones el silencio obligado a una organización como la nuestra, fuertemente jerarquizada, que vive en disciplina, obliga a unos silencios naturales y mi presencia aquí obedece precisamente a mi responsabilidad informativa y sobre todo a mi calidad de portavoz del Ministerio, que me obliga a ser el líder o el adalid en el sosiego que pretendemos con este programa y con todas las acciones que el Ministerio de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor han propiciado gracias a vuestra amabilidad y de otros medios de comunicación en esta semana. Intentamos poner sosiego y serenidad. Creo que todos somos conscientes, como luego me permitirás explicar al comenzar el debate, de que lo que vamos a hacer aquí hoy es bastante difícil. Las caras de preocupación de todos mis compañeros en el debate lo indican así, pero creo que tenemos que intentarlo y además tenemos que intentarlo con verdad, hacer cierto la leyenda del águila de Patmos, que solo la verdad nos va a hacer libres, que es lo que todos pretendemos, libres en paz y en concordia. De acuerdo con las fechas en que estamos ya, vamos a procurar conseguir en lo que podamos, las 6 personas que estamos aquí presentes, y en nuestra modesta aportación conseguir esa paz, concordia y serenidad. Guillermo Luca de Tena, que en su día fue senador de designación real, está hoy aquí, lógicamente, como periodista. Es director de ABC, hoy por supuesto, pero su carrera, aparte de pertenecer a una familia, en fin, que todos ustedes conocen precisamente por su vinculación a la prensa, la familia de ABC, sobre todo de prensa española. Él fue gerente de ABC de Sevilla primero y director del mismo, más tarde. Después director de Blanco y Negro y consejero delegado de prensa española. Desde 1972 presidente del Consejo de Administración de Prensa Española, vicepresidente del Instituto Internacional de Prensa y, en fin, hoy director de ABC de Madrid, exactamente desde el año 77. Es muy difícil dirigir y mantener un periódico pues, que tiene, digamos, la solera que tiene ABC y que es de los periódicos con más solera hoy en el país, probablemente de ámbito nacional de los 3 con más solera, puesto que otros muchos son nuevos, por supuesto. Pues yo diría que sí, que es bastante mantenerlo difícil. Es bastante difícil y sobre todo en las difíciles condiciones que en general atraviesa hoy la prensa diaria, no solamente en España, sino en casi todos los países libres. Estamos pasando por momentos muy difíciles en el terreno económico, en la mayor parte de las empresas periodísticas, y todo esto unido a las connotaciones políticas. El periódico, yo siempre digo que los periódicos son un producto industrial, pero son un producto industrial con unas características tan peculiares, con la ideología que tiene que llevar, que ha de llevar, con el mensaje que lleva la prensa escrita, y no solamente la prensa escrita, por supuesto, los medios de comunicación en general, que hace realmente difícil dirigir un periódico. Hay mucha competencia, además, de todas maneras. Más que antes o menos, porque tampoco hay más periódicos. No, el número de periódicos en España en realidad ha descendido en los últimos años, aunque hayan aparecido algunos muy potentes, como es de sobra conocido. El teniente coronel Casinello tiene un intenso historial. Yo tengo aquí cantidad de diplomas por todas partes, destinos, etcétera, pero todos además de mucha actividad. Se puede decir que no ha parado. Ahora nos lo contará él si ha parado o no. En cualquier caso es diplomado de Estado Mayor, diplomado en mando de unidad de paracaidistas, diplomado en apertura manual, diplomado de paracaidista en Estados Unidos, diplomado en halo, es una especialidad del paracaidismo que luego quizá nos quiera contar también, diplomado de carros, etcétera, etcétera. Estuvo en diferentes campañas, entre otras, participó en la campaña de IFNI en la primera bandera paracaidista, estuvo en 3 destacamentos en el Sáhara, estuvo en 3 destacamentos en las Palmas de Gran Canaria y actualmente, y es por lo que está aquí, es jefe de Estado Mayor de la Brigada Paracaidista, que es precisamente otra de esas unidades con prestigio en este momento en el Ejército Español. ¿Y por qué? Bueno, la Brigada Paracaidista es una unidad joven que está en todo momento preparada para actuar en cualquier situación o territorio. A mí particularmente 2 veces me han tocado diana en Alcalá y me han tocado retreta, una vez en IFNI para la campaña y otra vez en el Sáhara, cuando el problema del secuestro de la compañía petrolífera por parte de Marruecos. Es una unidad de tropa voluntaria. Es una tropa segura de sí misma, con unas virtudes magníficas, que lo da todo y que además tiene la seguridad de haber pasado la prueba del salto en paracaídas
donde no se muere mucho, pero alguna vez se muere, y esto imprime carácter. Es una unidad con unos mandos que son seleccionados por elección y que es corriente que se liguen varios empleos. Yo, por ejemplo, he tenido la suerte de estar de teniente, capitán, comandante y teniente coronel. ¿Siempre en la bandera? No, de teniente en una compañía, de capitán mandando la misma compañía, en total 6 y 8, 14 años, luego de comandante en cuarta sección de Estado Mayor y tercera sección, y ahora estoy de jefe de Estado Mayor. Voy a hacer una primera pregunta mínimamente delicada. Lo delicado vendrá en el coloquio, pero precisamente el estar formada por voluntarios la bandera paracaidista, ¿eso hace que sea un tipo de soldado diferente del de reclutamiento normal, obligatorio? Bueno, es diferente porque es un soldado que asume una responsabilidad de que viene voluntario. Es decir, que inicialmente es un soldado que se da más. Si a esto se le suma que los suboficiales, los oficiales y los jefes saltan más que el soldado, sudan más que el soldado, andan más kilómetros que el soldado, es una unidad muy fácil de mandar, porque el mando arrastra y el soldado cuando se siente arrastrado da todo. No sé si he contestado a su pregunta. Yo creo que sí. Muchas gracias. Por lo menos de momento. Miguel Ángel Aguilar es corresponsal político del País. Él iba para astrónomo. Yo me he quedado sorprendido leyendo el historial. Iba para astrónomo porque es de familia de astrónomo. ¿Es cierto eso, Miguel Ángel? Es cierto, rigurosamente cierto. Por eso estudié ciencias físicas. Mi abuelo y mi bisabuelo habían sido astrónomos del Observatorio de Madrid y la ilusión de mi padre, que era médico, es que yo hubiera continuado esa tradición. Pero me torcí y me dediqué a la prensa. ¿Y cómo fue la torcedura? Bueno, pues yo creo que a través de un interés político de la situación en los años 60 en la universidad, fui introduciéndome en esas cuestiones y en el periodismo que se hacía en la facultad, entonces las revistas, etcétera. Y por ahí empecé, después tuve la oportunidad de comenzar a colaborar en el diario Madrid a partir del año 67 y algunos incidentes de esos que dice el teniente coronel Casinello que imprimen carácter, como el que me sentaran en el banquillo del Tribunal de Orden Público en el año 67, pues ya me decidieron a continuar en esa misma dirección. Camino del banquillo. Por lo menos si no astrónomo, por lo menos desde el observatorio, en la prensa siempre ha estado. Precisamente hablaba del diario Madrid. Efectivamente, en el 67 tengo yo aquí entró en el diario Madrid, del que fue redactor jefe y corresponsal en Londres. Trabajó después desde Bruselas para Cambio 16 hasta el 74. En el 74 estuvo en Posible y en Cambio también. Fue director del diario 16 de marzo del 77 a mayo del 80, en que fue despedido. Desde julio del 80 trabaja precisamente en El País como corresponsal político. Aparte de eso, ha sido corresponsal en Madrid de la Libre Belgique. Corresponsal político y muy especializado en cuestiones militares. ¿Por qué? Bueno, estaba bastante claro que la situación en España iba a cambiar. Yo era de los que estaba convencido de que Franco era mortal, y cosa que en algunos años no se veía muy claro, había gente que pensaba que eso no era verdad. Y entonces yo pensaba que efectivamente cuando esa situación se produjera, las Fuerzas Armadas iban a tener, por acción o por consenso, iban a tener un papel fundamental. Cuando se hablaba reiteradamente de todo está atado y bien atado, decía el anterior jefe del Estado, bajo la guardia fiel de nuestro ejército. Yo estaba convencido de que era muy importante seguir de cerca qué pasaba en las Fuerzas Armadas, quiénes eran los hombres que estaban en las posiciones clave y intentar entender cuál era su manera de ver las cosas y su manera de ver la situación, también la situación política en España, que eso iba a jugar de una manera muy importante. Por eso, desde que empecé a colaborar en el diario Madrid, 67, empecé a intentar seguir un poco de cerca los temas de información militar, en los que, como ha dicho Pepe Oneto, es muy difícil, y entonces todavía lo era mucho más, llegar a tener información, llegar a tener informadores, llegar a conocer un poco
a conocer de verdad, a conocer por dentro la institución. Como ven, señores, yo creo que son todos los que están esta noche y, por supuesto, no están todos los que son. Desgraciadamente esto, o afortunadamente, esto no es un congreso ni una asamblea, no pueden estar todos. La clave está claro y repetido, no veta, y la prueba es que por aquí han pasado y pasarán todos los grupos, incluidos los marginales, incluidos aquellos que nos denostan con más frecuencia, pero por aquí pasan una u otra vez. Y solo cabe decir, por lo tanto, que no había sitio para más, que quizá se quedaron dos periodistas importantes porque suelen tratar con mucha frecuencia y con intensidad los temas militares, concretamente Antonio Izquierdo y Emilio Romero, que fueron invitados a este programa. Respectivamente han explicado las razones de su ausencia en el Alcázar y en Ya, y nosotros pues las aceptamos tranquilamente. De modo que vamos a ver inmediatamente, ustedes con nosotros también esperemos la película. Es una película de Frankenheimer, 7 días de mayo del año 64. Era una película curiosamente programada para la clave el año pasado, cuando desapareció la clave y por lo tanto apareció en un programa normal de televisión. 7 días de mayo es una buena película, se corresponde muy de cerca con el tema, aunque algunos quieran ver brujas en la intención. La verdad es que es una película sencillamente que se corresponde con el tema. Burt Lancaster, Kirk Douglas, Ava Gardner, etcétera, etcétera. Quizá decir simplemente que Frankenheimer procede de la televisión, incluso antes de la televisión del teatro. Ha sido actor, ha sido director de teatro. En la televisión fue donde se hizo y en el cine ha hecho de todo. Cosas muy buenas y cosas muy malas. Quizá las que más conozcan la mayor parte de ustedes espectadores, los que no son muy especialistas, quizás sean El tren o El hombre de Alcatraz o El hombre de Kiev. Vamos a ver 7 días de mayo e inmediatamente entraremos en coloquio. Hasta entonces. Bien, señores, ya hemos visto a Frankenheimer. Aseguraba hace un momento que la película no ha sido encargada expresamente para la clave. Creo que hoy podría corresponderse. Y bueno, aparte de esas advertencias que siempre hacemos, las de rigor, que lo importante es que los parlamentos de cada uno cada vez no sean demasiado largos, así habrá más intervenciones y más variedad en las ideas, y que lo ideal es que no haya cuestionarios, es decir, que cuanto menos intervenga yo, y solo intervengo, no como dicen algunos cuando hablan los de derechas, cuando hablan los de izquierdas, sino sencillamente cuando alguien se extiende demasiado, pues eso es todo. Por ejemplo, me parece que Teniente Coronel Monzón quería intervenir ya, y ustedes mismos pueden interpelarse, por supuesto, como de costumbre. De acuerdo. Quiero referirme en primer lugar a la película. Es una película técnicamente extraordinaria, pero francamente pienso que no tiene nada que ver con el tema que nos tiene de aquí. Es una película de prevención antigolpista, una película cautelar antigolpismo, en un país y en un ejército donde creo que jamás existió semejante tentación. Quizá fuera como consecuencia del enorme impacto que en la vida norteamericana tuvieron las figuras legendarias procedentes de la Segunda Guerra Mundial, como Eisenhower, MacArthur, Patton, Ridgway, Walker, Curtis LeMay y tantos más. Y pienso que tampoco tiene ninguna incidencia ni ninguna aplicación a nuestro caso, porque ya de entrada, creo hablar en nombre de mis compañeros, los que están aquí y los que están en cualquier otro sitio, el ejército español no es golpista en absoluto. Dicho esto, quiero decir que los tres jefes que nos encontramos aquí y que hemos aceptado, valga la redundancia, este comprometido compromiso, amamos entrañablemente a nuestro ejército, a nuestra institución, lo que significa que amamos a nuestros compañeros, tanto a nuestros superiores y tanto más por ser jóvenes a nuestros oficiales y a nuestros suboficiales. Y no seríamos buenos jefes si no sintiéramos sus preocupaciones como nuestras y no quisiéramos o nos negáramos o hubiéramos rechazado el exponer las motivaciones que con razón o sin ella originan esas preocupaciones.
somos, por supuesto, integralmente disciplinados y queremos hacer compatible esa disciplina con el cariño que todos hemos sentido siempre los unos por los otros. Y, por supuesto, queremos contribuir a que esos compañeros más jóvenes no sean ni manipulados desde el exterior por fuerzas extrañas en sus sentimientos siempre nobles, ni tampoco esos sentimientos sean ofendidos, sean irritados o sean injuriados, también aunque a veces esa injuria o esa irritación sea más subjetiva que otra cosa. La semana pasada el Ministerio de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor, la un poco cursimente llamada cúpula de la cadena de mando, fueron conscientes y sensibles a que se había producido un enrarecimiento en el ambiente de la nación por acontecimientos que son de todos conocidos. En ese orden de ideas, el ministro de Defensa y la Junta de Jefes de Estado Mayor decidieron inmediatamente emprender unas acciones, una especie de tratamiento de shock para restaurar la normalidad ambiental y relajar esa tensión, aprovechando las amables invitaciones de emisoras de radio y de televisión, como es este caso. El miércoles y el jueves hubo un coloquio, encuentro entre militares de alta graduación y destinos de responsabilidad y periodistas, como todos ustedes saben. Ayer mismo hubo un programa en Radio Nacional de España, directo, en el cual miembros del Núcleo Central de la Defensa, de la Subsecretaría de la Defensa, respondieron directamente a preguntas formuladas por ciudadanos españoles desde todos los rincones de España. Y hoy la presencia fundamental de dos jefes del Ejército, los jefes de Estado Mayor de dos de las mejores unidades de nuestro Ejército, cierra el círculo de comparecencias militares con la presencia y la voz aquí de las unidades de combate. Sabemos todos, los que estamos aquí, por lo menos los militares lo sabemos muy bien, que el compromiso, insisto, no es fácil. Es difícil lo que pretendemos porque, de una parte, intentamos tranquilizar a la opinión pública que, intoxicada o deformada en ocasiones, parece tener reticencias respecto de la asunción por parte de los militares del compromiso constitucional. En segundo lugar, y con todo cariño, pretendemos sosegar y serenar los ánimos de algunos de nuestros compañeros que se sienten en ocasiones irritados, ofendidos y quizá indignados por determinados tratamientos informativos de la cosa militar. Y por último, deseamos cortar de raíz en el estamento periodístico cualquier suspicacia respecto de que las Fuerzas Armadas no acatan, porque sí lo hacen, absolutamente la Constitución, no respetan, porque sí lo hacen íntegramente al gobierno legítimo de la nación y, por supuesto, todo ello con la máxima lealtad a la corona y a su majestad el rey, que en este momento la encarna. Yo por eso quisiera pedir a los participantes en este coloquio, llamado debate, que en vez de un debate procuremos que sea un coloquio amable y distendido, que, de acuerdo, como antes dije, antes de empezar la película, con las fechas que estamos viviendo, propicie la paz y la concordia entre todos, que todos deseamos, deshaciendo malos entendidos, disolviendo frustraciones y, por supuesto, anulando resentimientos. Bueno, es toda una declaración de principios, ha sido larga y esta vez así se empezaba. Guillermo Lucatena está pidiendo la palabra, me parece. Y por supuesto, todos pueden... Guillermo Lucatena está pidiendo la palabra. Yo paso un poco por alto la película, me ha parecido muy interesante, aunque no puedo... tengo que afirmar que estaba tan preocupado con el posterior coloquio, como ha dicho antes de ver la película el teniente coronel Monzón, que estaba más pensando en este momento y en un tema tan importante como el que nos trae aquí. ¿Qué duda cabe de que en una democracia consolidada el derecho y el deber de los medios de información a informar con veracidad de cuántos hechos acontecen a su alrededor, y el alrededor de hoy es el universo mundo, es absolutamente inevitable, imprescindible. No digamos sobre el derecho de opinión sobre estos mismos hechos, al que también tenemos derecho los medios de información. Pero hay algo muy curioso, y es que el hecho de que el director importante de este programa, también importante, haya planteado, se le haya ocurrido plantear este tema coloquio, es decir, Fuerzas Armadas, Ejército, Prensa. Y no quiero decir Ejército versus Prensa, ni Prensa versus Ejército, válgame Dios. Perdón por hacer un paréntesis, no acostumbro a interrumpir, pero
como conviene que todo quede claro y nada quede en el misterio, conviene que quede claro que el tema ha sido planteado y como el propio teniente coronel Monzón ha admitido hace un momento, por parte de los militares ha habido total colaboración, las dos cosas son verdad y la única condición que se impuso fue que no hubiera ningún veto, ni ningún voto, es decir, ninguna proposición de nombres, ni ningún veto a ningún nombre. Así ha sido, por lo tanto, la clave se está desarrollando como habitualmente se desarrolla desde hace 3 años, simplemente para los espectadores. Perdón por ese paréntesis. Pero yo lo que quería decir es, ¿qué duda cabe de que un tema como este parecería absurdo que se planteara, por ejemplo, digamos, en países como Inglaterra o como los Estados Unidos, a pesar de que la película que acabamos de ver, por supuesto, es una película de ficción? Sin embargo, aquí se plantea este tema y este tema, pues en otros países podría parecer una perogrullada tan grande como el decir que el Támesis pasa bajo los puentes de Londres. El decir, por ejemplo, en un país de estos de democracia consolidada, que las Fuerzas Armadas, que el poder militar está sometido al poder civil democráticamente elegido, pues, repito, sería una perogrullada. Sin embargo, en España no ocurre lo mismo y estamos discutiendo el tema. Yo pienso que es porque en España no tenemos la tradición ni la cultura democrática que tienen, por ejemplo, los países anglosajones. Y de ahí que yo crea que estos temas y otros temas, y válgame Dios que no se me entienda como que no soy partidario de la libertad de prensa, he empezado por manifestarlo al principio, deben ser tratados con una inmensa responsabilidad, con una veracidad absoluta, veracidad que muchas veces es para los medios de información muy difícil de obtener. Yo podría poner ejemplos y quizás tengamos ocasión luego, porque no quiero alargarme demasiado en esta primera intervención. Es imprescindible tener en cuenta que hay sectores sociales, creo que todos los que estamos aquí presentes somos partidarios de las libertades y la democracia, pero qué duda cabe de que desgraciadamente existen otros sectores sociales que encuentran en estos principios de libertades y de democracia el principio del desorden. Yo quisiera decir que es una película de militares que me parece una película de indios, pero sin indios. He visto un presidente de Estados Unidos muy bueno y que no es chantajista. Unos asesores honrados, muy valientes, por descontado no militares. Una cusica, aunque no alcahueta. Un general loco, sin homologación con ningún general español en su historia. Un senador fanático, que también espero que no tenga homologación. Una chica muy guapa y lenguaraz. Un almirante que no le gustan las carreras de caballos y que ha resultado mentiroso. Un guardia civil. Un coronel crédulo y muy bueno que tenía monedas para prestárselas al senador. Esa parte de la película me ha parecido malísima. Luego un diálogo tenso entre un militarismo claro, de opereta, y el peso de la democracia más pura. Muy bonito. No entiendo por qué esta película ha venido a este debate que se llama Periodistas y Militares, y no sale un solo periodista, ni sale un solo militar asumible. Sí que sale, teniente coronel, periodista sí que sale. Perdón, luego me lo recuerdo. Y como no entiendo por qué se me ha recordado aquí que el generalísimo Franco es mortal, que también lo sé. Nada más. Bueno, yo puedo estar de acuerdo. Es decir, yo creo que el teniente coronel Monzón ha planteado más con habilidad de periodista que de militar el tema de la cuestión, ha hecho una introducción bastante brillante, bueno, y ha planteado uno de los temas que provoca el conflicto entre militares y periodistas, que es el manifiesto de los 100. Es decir, vamos a hablar con las palabras más claras posibles y no en términos generales, porque nuestros oyentes son bastantes millones. Yo no puedo coincidir con el teniente coronel, me parece una gran película, me parece que tiene muy poco que ver con el tema, pero sin embargo me parece que tiene bastante que ver con la situación que vive España en el último año. Es decir, ahí hay un golpe de Estado, no similar, porque el golpe de Estado que se produce
en ese país, que aunque no se dice es Estados Unidos, es un golpe de Estado de un militar que, bueno, preocupado más por la defensa de su propio país que por problemas internos, y acudiendo a los mismos tópicos, y a veces mal utilizados, de siempre, utilizando incluso a propios civiles, el tema de la bandera es de todo, el tema del comunismo y el socialismo. Es decir, hay grandes parangones con la situación española, aunque, como digo, el país sea otro, los motivos distintos y las razones de intervención sean de política exterior y no de política interior. Creo que hay un gran diálogo entre el presidente Jordan Lehman y el general Scott, esclarecedor, donde dice, bueno, si usted no está de acuerdo con la situación, preséntese a las elecciones. Y solamente hay una línea conductora del tema de la prensa cuando dice que una democracia no puede limitar la libertad de expresión. Yo, como una simple introducción y para ser muy breve, creo que el comportamiento de la prensa con el ejército desde el año 75, en que empieza la llamada transición política, hasta el mes de febrero de 1981, que se produce un golpe de Estado, es intachable. Es decir, creo que en estos meses, en estos años, el ejército no ha tenido la más mínima queja del comportamiento de la prensa. El conflicto se produce en el mes de febrero de 1981, cuando hay un golpe de Estado. Y cuando esto crispa a un sector del ejército y, por supuesto, crispa a la sociedad española. Probablemente yo, como periodista, no puedo criticar la libertad de expresión, aunque reconozca, dentro de un campo de total sinceridad, que por nuestra parte pueda haber habido excesos. Evidentemente, ni la prensa ni los partidos políticos son culpables del golpe de Estado. Y, por supuesto, entremos a manifestar luego el manifiesto de los 100, que, bueno, habría que meterlo en un contexto muy determinado en el cual la prensa ha cometido errores. Y no es que justifique el manifiesto, pero hasta cierto punto comprendo o puedo comprender la situación de crispación en la que pueden encontrarse militares, lo cual no quiere decir que esa crispación conduzca al manifiesto. Pero lo que quiero, en cierto modo, dejar claro, y, bueno, y con la menos rotundidad posible, es que, bueno, la democracia es un régimen de libertades y que la libertad es ruidosa, la libertad es conflictiva y esto es inevitable y que la propia prensa tiene que hacer su propia autocrítica. Es decir, yo creo que la prensa, como otras instituciones del país, bueno, hemos cometido excesos, hemos cometido injusticias y a veces, bueno, utilizamos un poder que no tenemos capacidad suficiente para valorar. Vamos, y no quiero consumir más tiempo porque Sí, creo que he planteado más. Así habrá más tiempo también de intervenir más veces, no hay problema. Con el caso, supongo que Miguel Ángel Aguilar, así ya todos habrán hablado una vez. Yo quería hablar, claro, primero de la película misma. La película me parece que cualquier parecido con la realidad, abundando lo que dice el teniente coronel, es pura coincidencia, porque efectivamente eso no se parece en absoluto a una organización militar. Ni es posible desde una organización militar hacer una película de aventuras como esa que hemos visto. Que sean tensos los diálogos, pues no me han parecido tan tensos, no ha parecido buena la película, lo lamento, y no me ha parecido adecuada a lo que estamos. Pero eso es un problema marginal, y creo que debemos empezar a entrar en materia cuanto antes. En primer lugar, yo estoy aquí por una orden de mis superiores, no una orden estricta de haga usted esto, pero sí una orden de si quiere usted, puede usted ir. Entonces yo, cumpliendo mi obligación, cumplo obedeciendo las órdenes, con una disciplina absoluta. Las órdenes del mando que puede darlas, es decir, del mando que es la cadena de mando. Por encima está el ministro, su gobierno, y por encima está el rey. Yo estoy aquí, pues, cumpliendo una orden del rey. Y vengo, por lo tanto, con una obligación, que es expresar mi punto de vista con claridad. Una especie de mandato de mis compañeros. Mis compañeros ciertamente están irritados, muchos de ellos con la prensa, con algunas informaciones de la prensa.
Y yo me he traído aquí algunas de estas informaciones, no he intentado hacer una cosa exhaustiva, pero sí algunas de ellas con objeto de ver lo que nos ha molestado y las posibles consecuencias de esa molestia, contra la cual no se puede contestar, pues son lamentables por lo menos. Yo me acuerdo de una película de pequeño en que una unidad de caballería del ejército inglés en la India pues era tiroteada por unos francotiradores y avanzaban y pegaban tiros, pronto caía un jinete, caía otro jinete, todos querían contestar con el fuego al fuego que les hacían. Sin embargo, el mando tenía la obligación de llevarlos a determinado sitio y no podían contestar. Daba verdadera pena ver cómo aquellos pobres hombres pues iban cayendo asesinados de una manera lamentable por aquellos individuos escondidos. Y paso a la noticia, alguna noticia, a una primera para empezar. Algunas veces se produce escándalo con las informaciones de prensa. Por ejemplo, en el célebre caso de la discoteca Barrabás, la que actuó quizá ligeramente, pero sin ninguna intención ulterior, unos oficiales de un regimiento de artillería de mi división. La información que salió en la prensa es delirante. Un capitán del ejército tomó la discoteca a lo Tejero. El capitán del ejército no tomó nada, ni a lo Tejero ni a lo nada. Luego se hace una entrevista aquí con unos señores a los cuales se les pregunta que qué pasó. Eran unos muchachitos que estaban allí tomándose unas copas y, claro, dan unas versiones bastante graciosas. Pero, mi coronel, ¿se puede interrumpir o no? Claro. Es que si después de la intervención que ha hecho el teniente coronel Monzón, y pues ya pues prácticamente podíamos haber levantado el coloquio. Vamos, si venimos a recordar que estamos cerca de unas fechas importantes y navideñas y todo eso, y que lo que queremos es la paz y la concordia. Y si estamos aquí cumpliendo órdenes, bueno, pues señores, ha sido un placer, como dicen típico al empezar su espectáculo, aquí se ha terminado y están pagadas las copas. Es decir, a mí le estoy escuchando y me parece que, dicho sea con todos los respetos y sin ánimo de interrumpirle, pero si vamos a hacer aquí un memorial de agravios no vamos a ir muy lejos. Y, por ejemplo, en el comienzo de el primer caso que expone, que es el de la discoteca Barrabás, bueno, se puede pensar que el titular a lo mejor es exagerado, o que el titular está leído desde una susceptibilidad, pero decir, el capitán sin intención, tal vez con ligereza, pero sin intención, etcétera, 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 y luego unos muchachitos que estaban tomándose unas copas, pues claro, unos ciudadanos que pagan sus impuestos con toda su dignidad. Uno de ellos tenía el mote del abuelo, son mocitos. Bueno, a lo mejor al capitán también le llaman de alguna manera en el regimiento. No creo que se deje. Pues se han dado casos. No creo que se deje. Pero le voy a leer una cosa que no es mía, sino de Julián Marías, que es un hombre de cuyo liberalismo no cabe dudar, ni mucho menos. Está cogido de la Asociación de Editores de Diarios Españoles número 1 en 1979. Dice don Julián: los periódicos tienen derecho a seleccionar la información recibida y, por supuesto, a contarla, a comentarla. A lo que no tienen derecho es a sustituir la información por los comentarios, a intercalar estos en aquella, deformándola. La libertad del que escribe en los periódicos debe estar garantizada, pero no menos su responsabilidad, eficaz e inmediata, como en el caso del Código de Circulación, dice él, en el que el que rebasa la velocidad, circula por la izquierda, etcétera, recibe una sanción con prontitud y eficacia. Y puede ser muy grave esa sanción. El día que esto ocurra, es una opinión de don Julián Marías, para la prensa será el día de su libertad, su prestigio y su eficacia. Bueno, yo estoy de acuerdo. Pues y la prueba de que estoy de acuerdo esto es... está en contradicción con lo que yo acabo de decir, porque decir que lo tomó a lo Tejero, un capitán que llega ahí con unos soldados que van detrás de él, no por orden de nada. Por eso yo lo de la orden lo he dicho, porque yo siempre que actúo por orden. O sea, yo no puedo actuar, ni quiero actuar libre y espontáneamente. Para eso pues escribo libros o hago otras cosas, pero con esta chaqueta puesta, yo soy el coronel Cásar de la Vega y obedezco siempre, siempre, a mi general de división y al mando que está por encima de mí, siempre. Si parece duro lo que digo, creo que lo es. No creo que sea blando. No, yo es que no he sido blando nunca, yo he sido Rafael Casas toda mi vida. Yo quería discrepar, no es que me parezca duro, es que discrepo. Yo acepto. Me parece que está empleando dos varas de medir,
una para disculpar y otra para establecer calificativos, digamos, no peyorativos, pero casi, ¿no? Estamos un poco en el mismo tema. No se me ocurre ver a unos periodistas tomando unas copas, es decir, iban borrachos y empezaban ahí, uno tira un tiro, cosa que es mentira, pidieron permiso al dueño de la discoteca, no le importa, los conocía de sobra, no le importa a usted que tenemos, no hombre, va a importar, al revés. Mire usted que es la patrona, Santa Bárbara, vamos a tirar un petardo, de esos de la feria, vamos, bomba. ¿Eso qué pasó? Caramba. Y sale aquí a los Tejeros, caramba, a los Manolo. Me parece Vamos a hacer un alto que no es de veto, sino sencillamente de programación. Unos minutos de alto y enseguida continuamos. Bien, coronel, estábamos con usted y Miguel Ángel, me parece, y Casinello había pedido ya la palabra también. Adelante todos. Tiempo habrá de hablar más. Yo quiero abundar un poco en lo que dicen aquí a mi izquierda, sin ningún mal sentido, por descontado, que existe un cierto ambiente de dolor en las Fuerzas Armadas, pero que incluso periódicos que llegan a provincias lo reconocen. Si La Vanguardia, el 15 del 12, dice: el texto del manifiesto va arropado con una serie de consideraciones perfectamente ortodoxas y con la relación de unos agravios, muchos de ellos muy ciertos, y que los españoles bien intencionados, entre los que nos encontramos, lamentan. El ministro Martín Villa ha dicho: hay un exceso de enjuiciamiento de lo militar, existe una excesiva psicosis golpista alimentada por los informadores y los políticos, según ha manifestado en una rueda de prensa en Loja. Yo quisiera, haciéndole caso al señor Aguilar, que pudiéramos decir con toda sinceridad que nos duelen ciertas acciones directas de prensa, que nos duelen ciertas acciones insidiosas de prensa, que nos duelen ciertas omisiones de prensa y que agradecemos de todo corazón la mayoría de las informaciones de prensa, porque sería desconsiderado si no lo dijese. Por ejemplo, me duele que el Sábado Gráfico, que ha tenido un número dedicado a la milicia que me ha llenado de satisfacción, diga: el 6 del 12 del 81, antes del manifiesto, hablando en términos comunes, las promociones eran fanatizadas y conformadas con arreglo a unos módulos de aislamiento del mundo y de servidumbre al poder. Me duele que Pueblo, el 16 del 12 del 81, diga: a veces cuando leo manifiestos como el de los 100, no solamente pienso que eran solo 100, que son muy pocos, sino que algún ilustrado plumífero más o menos avispado les ha prestado un lenguaje que ellos, a solas, no podían alumbrar ni siquiera en sus 3 primeros párrafos, aunque se encerraran durante 3 años en un convento de carmelitas. Luego vuelve a decir: reiterando en nuestra incapacidad para escribir correctamente, insiste, hasta quizás presten su lenguaje a quienes no saben hacer otra cosa que decir tacos inoportunos y cagarse en la madre de alguien de vez en cuando. Perdón, esto está escrito, como digo, en Pueblo el 16 del 12 por Javier Martín Reverti. Como ven ustedes, es una perfecta y democrática definición del militar profesional. A mí me encanta, mi teniente coronel, escucharle. Muchas gracias. Pero me imagino que su lista de agravios para la prensa no terminará en Pueblo y Sábado Gráfico. En absoluto. ¿Incluye también el Alcázar? Sí, señor. Se ha metido con mi hermano montones de veces, como usted debe saber. ¿Pero solo por cuestiones familiares o por cuestiones también institucionales? Es claro. que a mí me parece, por ejemplo, como estamos dando nombres y apellidos, Sí, que si hay alguna publicación que realmente está
intentando utilizar las Fuerzas Armadas, intentando provocarlas, intentando incitarlas a la rebelión, se llama el Alcázar, o se llama el Heraldo Español. Y sobre esas publicaciones parece que, por ejemplo, el llamado Manifiesto de los 100 no hace referencia a ninguna. Yo le contestaré a usted que el Alcázar es un periódico que leo rotativamente, por exclusión. Yo leo asiduamente un periódico diario y empiezo a leer el Alcázar, me enfado por todo eso que usted dice y paso al ABC, perdón, Guillermo. También llega un momento que me enfado También. y paso al Ya. Es decir, que yo no estoy... Pero el momento de leer el Ya será terrible, ¿no? No, en absoluto. Ahora mismo estoy muy contento. Dicho sea de paso. Yo quería decir una cosa. Coronel Casas, desde que no Monzón hace tiempo que también quiere hablar. Nada más que voy a leer un pequeño... Yo tengo, ya hemos dicho antes que había escrito unos cuantos libros de historia. Claro, pues sigo con mi manía de historia y de fichas. Soy un fichero continuo, todo lo que veo que me interesa lo apunto. Y aquí tenía una ficha apuntada hace ya mucho tiempo en la que se dice: contra los que hay que vivir alerta es contra los explotadores de la opinión y de la reputación militar, que, unas veces por apoyar a la República y otras veces por amenazar a la República, mantienen vivo el mito de la amenaza del soldado y la amenaza del sable. Esto es de don Manuel Azaña, del discurso del 2 de diciembre del 36 en las Cortes. También no creo que pueda tachársele de poco liberal a este señor, de republicano, pero liberal. Y claro, yo creo que entonces hizo mucho daño todas esas informaciones, precisamente aquella tremenda lucha en la prensa, aquella guerra de papel, que desgraciadamente se acabó convirtiendo en una guerra de mucha sangre y mucho dolor y mucha angustia para casi todos nosotros. Creo que en el papel se puede evitar la guerra. Creo que cuanto menos guerra haya en el papel, tanto mejor para evitar la guerra de verdad, la guerra terrible, que no debemos admitir de ninguna manera. Pero que, claro, pues dale que te pego, en aquellos tiempos aquellos polvos produjeron aquellos terribles lodos, los cuales nos ahogamos. Que no pase lo mismo, que no haya tantas discusiones, que haya cosas, y para ello, pues evitar cosas, pues, por ejemplo, lo que usted dice en un artículo del País. Por ejemplo, adelante. Diciendo que hay señalando a algunos señores como franquistas y no sé qué. No, franquistas yo no digo. Franquistas o... Espere usted, aquí lo dice. Que están embravecidos y eufóricos. La alegría que todo este amplio sector ha mostrado con el nombramiento del general de división Fernando Soteras Casamayor como director de enseñanza del Ejército para cubrir la vacante del Bueno, general. que saca usted un tema, tengo aquí el artículo, saca usted un tema que ha sido aludido, pero es que a mí me parece, yo no sé si el coloquio se nos va a ir de las manos. Hay cierta es un ligereza, tema señora interesante. Vamos, insisto, no lo tome a mal, ni mucho menos. No, si no lo voy a tomar a mal. Sería conveniente no aludir demasiado a casos puntuales, pero que tampoco parezca que se eluden. Vamos a ver si consigue mantener Vamos el a ver, equilibrio. es que es un asunto que ha salido también en la intervención del teniente coronel Casinello y que se refiere a una cuestión sin duda vital, la formación en las academias militares. A mí me parece que la información militar, la información que los periódicos dan, peca muchas veces de entrar en terrenos anecdóticos, está casi siempre en la miscelánea, pero pocas veces entra en el análisis de las pocas cuestiones, 5 o 6 cuestiones básicas que tienen que plantearse con rigor y con solvencia. Una de ellas, desde luego, para mí es la enseñanza militar. Se ha hablado muchísimo, se ha especulado mucho en España, que hasta el año 1983-85 seguirán llegando al generalato hombres que hicieron la guerra. A partir de no sé qué año terminarán, y parece que eso, en boca de algunos comentaristas o de algunos análisis políticos, era la garantía de que a partir de ese momento empezaban a llegar la democracia al generalato. Y resulta que eso no es así por ninguno de los dos lados. Primero, porque muchas de las gentes que hicieron la guerra, pues claro, evidentemente, por la edad, están metidas en la sociedad española, sus hijos, sus nietos, todo eso. Yo conozco generales que tienen una hija casada con un concejal del Partido Comunista de Almería y 2 hijos socialistas y otro que se ha echado a la bohemia, y no pasa nada, y es perfecto y es correcto y eso está ahí. Es decir, y no vamos a dar nombres porque eso no interesa, pero eso es así. Entonces quiere decirse que a la hora de que las ideas radicales se matizan por el entorno familiar también,
Sí, a lo mejor esta persona fue educada en la creencia de que los comunistas eran todos malísimos, pero si tiene un hijo que es comunista dirá, bueno, son todos malos menos mi hijo, que no está mal y que no quiero que le pase nada desgraciado, y que además me parece que es una persona excelente, ¿no? Entonces a mí me parece que por arriba, a partir de cierta edad, ha habido un contacto con la sociedad tan fuerte que no se debe descartar como personas, digamos, no recuperables para la democracia, gentes espléndidas que están perfectamente preparadas para ello. Y segundo, que lo preocupante es que por abajo en las academias, ¿qué está saliendo de las academias? ¿Qué formación se está dando en las academias militares? A mí eso me preocupa, y prueba de esa preocupación fue que escribí efectivamente 2 artículos. No fueron escritos a la ligera. Lo que puedo asegurar es después de hablar con bastantes profesores, y preocupados porque efectivamente, en fin, preferiría no dar nombres, pero alguna de las personas responsables de la enseñanza hacía claramente alarde de no estar de acuerdo con la Constitución, de haber votado que no a la Constitución y de que la Constitución era algo que era perverso para las Fuerzas Armadas. Como eso era así, me sentí en la obligación de decirlo, porque me parece que eso es un centro neurálgico de las Fuerzas Armadas del futuro. Es decir, ahí es donde están saliendo nuestros jóvenes oficiales. A mí me encantaría que se ambientara de otra manera la vocación militar, de tal manera que no fuera raro que un hijo de Felipe González estuviera en la Academia Militar, pero eso todavía no es frecuente, digamos, no es frecuente, y lo que es frecuente en las academias es un grado muy alto de autorreclutación o de autorreclutamiento, como se diga, y lo que se ven en las academias militares, pues es, bueno, pues los hijos de los actuales oficiales, que están muy bien, pero algunos, digamos, inevitablemente, pues tienen añadidas unas resonancias en este momento, por su participación en el 23 de febrero y otras cosas, unas resonancias que están ahí y que preocupan. Las Fuerzas Armadas tienen que ser absolutamente de todos. Es decir, hay que conseguir ambientar la vocación militar para que eso no sea algo que surja solo en las familias o en los ambientes ligados con el sector más conservador de la sociedad, sino que pueda surgir en todo el espectro de esa España que nos cubre a todos, como nos cubre a todos la Constitución. Miguel Ángel. Fernández Monzón quería hace tiempo. Sí, yo, Miguel Ángel, lamento que te haya parecido mi introducción navideña, realmente, y bueno, una vez pasada la introducción estamos en el debate y vamos a él. Yo he dicho al principio que el amor que nosotros sentimos por el ejército es el amor que sentimos por nuestros compañeros. Y el hecho real es que muchos de ellos, o casi todos, estamos dolidos por una serie de informaciones o de tratamientos informativos de la cosa militar. Y eso es un hecho y a eso hemos venido aquí y eso es lo que os vamos a decir. Pero es que hay bastante más. Respecto de lo que tú decías ahora mismo, es posible que la institución militar en su totalidad, en la totalidad de sus cuadros de mando profesionales, de oficiales y suboficiales, no esté totalmente adaptada en estos 5 años verdaderamente a lo que exige que ser un Estado democrático, consolidado y permanente, como los que antes decía Guillermo Luca de Tena. Pero Manolo, perdona, la prensa tampoco está adaptada. Perdona, de acuerdo, pero estamos en ello, está en ello el mando, está en ello el ministerio, estamos en ello todos. Pero da la casualidad que para conseguir eso, para conseguir convencer a aquellos que todavía no estén convencidos en sus corazones, que no en su disciplina, ojo, en su disciplina están todos convencidos. Y esos profesores a los que te referías ahora mismo, de buena o de mala gana, lo que imparten es unos planes de enseñanza que están preestablecidos y que ellos no establecen. Ellos explican y enseñan los que se les dice que tienen que enseñar y explicar. Otra cosa son sus corazones. Lo que tenemos que hacer es llevar la convicción a los corazones de esos que no están convencidos. Y para eso necesitamos el sosiego y el reposo que muchas veces no nos otorga el sobresalto diario de la prensa. Necesitamos ese sosiego que no se nos permite. En segundo lugar, quiero decir algo que es muy importante y que creo que va al meollo de la cuestión y no a la anécdota. Los militares somos unos ciudadanos que tenemos ampliamente recortado el ejercicio de nuestras libertades individuales, voluntariamente aceptadas. Y entre ello está el que no está a nuestro alcance la manifestación o la réplica pública con la facilidad con que la tienen los demás ciudadanos. Quiere decirse que probablemente nos irritan más cosas que a otros ciudadanos no les irritan tanto porque pueden defenderse y que llevan a nuestros compañeros muchas veces una sensación de indefensión. Precisamente por asumir voluntariamente ese recorte en el ejercicio de nuestras libertades individuales que asumimos de todo corazón y por vocación,
es por aquello que podemos decir que los militares tenemos encomendada la defensa de nuestro honor y de nuestra intimidad y de nuestra dignidad como corporación y como individuos a todos los demás ciudadanos, al respeto de todos los ciudadanos y fundamentalmente a vosotros. Es que tenemos encomendada a vosotros nuestra defensa. Y no necesitamos que se nos sobresalte ni que se nos irrite, sino que se nos ayude a llevar a los corazones de todos nosotros la convicción del acatamiento, que es distinta del acatamiento que todos tenemos, insisto. La convicción de los corazones es otra cosa. Yo quería decir lo siguiente. Se ha aludido reiteradamente al llamado Manifiesto de los 100. Perdóname un momento, Guillermo, que te interrumpa, porque respecto del Manifiesto de los 100 quiero dejar una cosa muy clara. Con independencia, insisto otra vez, de lo que cada cual lleve en su corazón, la Junta de Jefes de Estado Mayor, como órgano superior colegiado de la cadena de mando militar, se ha pronunciado ya en su momento y ha calificado el hecho como un acto grave de indisciplina por el procedimiento de la elaboración del escrito, por el procedimiento de la recogida de firmas y por el procedimiento en su difusión. Realmente. Y a partir de ese momento, nosotros militares no tenemos ninguna otra opinión. Es un acto de indisciplina, será sancionado en su momento, en este momento... No se ha sancionado ya, ¿no? No sé si se ha sido sancionado ya en este momento. Disciplinariamente ha sido sancionado. Disciplinariamente, por supuesto, pero no sabemos si habrá otras consecuencias. Pero nos atenemos al juez que hay nombrado y a la decisión disciplinaria de nuestros superiores en su momento. Quiero decir que, por favor, no recabéis opinión de nosotros sobre ese manifiesto porque no tenemos más opinión que las de nuestro mando. Perdona la interrupción. No, yo es que iba a recabar precisamente esa opinión a la que me parece que os negáis, pero como se ha aludido a ello y se han leído recortes de prensa que aludían reiteradamente a ello y a una opinión concretamente de un periódico determinado en que se dice que estos señores tienen mucha razón, bueno, lo cual es perfectamente discutible y perfectamente aceptable, dice el periódico. En alguna parte. No dice absolutamente, por favor. En alguna parte. Yo estoy de acuerdo con lo que antes decía el coronel, por ejemplo, el ejemplo que ha puesto a mí me parece excesivo, y yo por no referirme a compañeros de prensa aludiría a otro caso concreto que se ha producido muy recientemente y es una publicación no periódica como son las nuestras de los que estamos aquí representados, en una publicación que se hace una constitución para el entendimiento de los niños, y en esta constitución que se hace por una entidad de cierta relevancia dentro de la organización del Estado, pues resulta que se ridiculiza en algunos dibujos al ejército. Por supuesto que eso es intolerable, y estoy completamente de acuerdo. No, yo puedo coincidir y de hecho coincido con el teniente coronel Monzón. Lo que pasa es que repito lo que he dicho un poco antes. Es decir, estamos en un proceso que se quiere eludir y que está en el fondo de la cuestión, que es que en España ha habido un golpe de Estado. Es más, que hay mecanismos de ese golpe de Estado que están sin desmontar y que están funcionando perfectamente. Bueno, y que eso es un conglomerado, igual que el conglomerado terrorista tiene una serie de piezas claves a través de órganos de prensa, a través de bases locales, a través de financiación, a través de órganos de opinión pública. Bueno, estamos ante un conglomerado golpista que tiene exactamente las mismas manifestaciones. El manifiesto de los 100 no se puede quitar de este contexto. Es decir, el manifiesto de los 100 no solamente es la queja de unos oficiales probablemente lógicamente irritados ante una situación o ante un abuso de la prensa. Es que el manifiesto de los 100 se produce precisamente el día de la Constitución. Y en el manifiesto de los 100 hay una defensa implícita de los militares que participan en el golpe del 23 de febrero. Por supuesto, yo coincido con el teniente coronel Monzón en la forma y en parte de cómo se ha producido. Bueno, pero es que se produce en un contexto político determinado. Bueno, y lo que es evidente, que ha sido denunciado por el propio presidente del Gobierno, por toda la oposición, por el Parlamento, es que desde el 23 de febrero hasta ahora hay una conspiración contra la democracia. Y a mí me produce igual de dolor la indignación de los capitanes, bueno, la intoxicación informativa que desde un órgano de prensa como el Alcázar intenta monopolizar el ejército, intenta monopolizar la bandera, intenta monopolizar las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas es de todos, las banderas de todos. Estoy de acuerdo, Pepe, pero ocurren dos cosas. Te has referido al manifiesto ese de los 100 en dos sentidos. En uno de ellos has dicho que era muy difícilmente creíble que no fuera simplemente la expresión de una queja o del dolor o de la irritación de unos oficiales. Puede que sea así,
puede que hayan sido la mayoría o todos víctimas de una manipulación o víctimas de una intoxicación. En cualquier caso, eso son presunciones y en su momento la justicia las esclarecerá. Matizo, no he dicho difícilmente creíble, he dicho que se produce en un contexto político determinado. De acuerdo. El día de la Constitución y con una frase que se quiere ignorar, un contexto que es el 23 de febrero. En eso estamos de acuerdo. Primer punto. Y en el segundo punto que quería decirte, me voy a referir a la película, que para algo podemos utilizarla. Dices que hay una defensa implícita, de los implicados en el golpe del 23 de febrero. Yo, en mi particular lectura del tema, creo que eso no es cierto. Y el hecho de, se está criticando muchas veces, que compañeros vayan a visitar a los implicados en el golpe del 23 de febrero. Deben de pensar todos los españoles y deben de saber que esas visitas, que esas no significa una solidaridad con lo que han hecho, con sus acciones, significa precisamente todo lo contrario, una solidaridad con su desgracia, con la desgracia a la que les ha llevado la comisión de sus acciones. Y te recuerdo, respecto a eso, que el coronel Casey, héroe de la película que acabamos de ver, en el momento que es felicitado de una forma pretendidamente jocosa por uno de los asesores del presidente y le dice que verdaderamente está muy agradecido e intenta insultar al general Scott, le llama chacal, el coronel está a punto de agredirle, verdaderamente, porque realmente el señor se pasa y el propio presidente de los Estados Unidos rápidamente corta esos insultos. Yo quisiera decirle al señor Oneto que de una manera personal y clarísima rechazo del manifiesto todo lo que es defensa del golpismo y todo lo que es anticonstitucional. Pero ha dicho que el Alcázar probablemente es el que alienta más el golpismo, pero luego ha nombrado la palabra terrorismo. En mi presentación no sé por qué nos ha dicho que yo estoy destinado en Bilbao y en Navarra últimamente 1 año y 9 meses. Efectivamente. Y yo digo que lo que tiene crispado al ejército es el terrorismo. Y lo tiene crispado porque han muerto cientos de guardias civiles y policías nacionales que asumimos totalmente como si fueran militares porque lo somos. Han muerto 50 generales, jefes oficiales y soldados. Y quiero decir que aquel pecado de omisión que decía, y no he venido aquí a hacer la paz de Navidad, sino a ser sincero, que la prensa tiene un papel fabuloso contra el terrorismo, y sobre todo los rotativos que se leen en el norte. Y es desesperante cuando todo el mundo sabe de reversión que lo importante es que el terrorista no se mueva como el pez en el agua, lo importante es hacer una acción psicológica que separe la población del terrorista, lo importante es impedir la magnificación del terrorista. Hay una serie de hechos de ayuntamientos pequeños que ponen nombres de calles a terroristas. Hay un hecho desgraciado de unos concejales de San Sebastián que hace unos días dicen que el ejército, por ser extranjero, que se vaya de San Sebastián. Toda esa serie de cosas nos indignan profundamente. Pero y nos duele la omisión, perdón, y ahora mismo acabo, nos duele la omisión de que se hable tanto de golpismo y no se ayude a esa lucha antiterrorista, donde la prensa creemos que tiene un papel fundamental. Yo solamente una cosa. La prensa ha ayudado muchísimo. Yo solamente quiero decirle a usted, permanentemente. y no le leo el documento porque es muy largo, Por favor. pero yo estoy amenazado de muerte por ETA y tengo escolta. No lo Y dudo. en el sentido de la lucha contra el terrorismo, probablemente quiero solamente que me dé usted una persona en la prensa que haya luchado más que yo, nada más. No, si yo no estoy contra usted. No, es que usted lo ha planteado, es decir, como el Por favor, me terrorismo. explica muy mal, perdón. No. Perdón, me he explicado muy que mal. no hemos- Lo que he dicho minuto, es si lo hemos el conglomerado me he terrorista. explicado muy mal. Conglomerado terrorista. Yo ya he dicho que la prensa hace mucho, pero que tiene un papel extraordinario para separar población del terrorismo. Y lo está haciendo. Y ese Pues papel a concretamente, veces se ve concreto. dificultado con algunas cuestiones probablemente hechas con enorme buena voluntad, pero que resulta que le devuelven al terrorista el apoyo de la población. Y se podría estudiar cómo se va consiguiendo lentísimamente ese separar a la población de los terroristas, y cuando se comete algún error de consecuencias a veces graves, esas consecuencias que cuestan a lo mejor vidas humanas, lo que hacen es devolver la población hacia los terroristas. Por ejemplo, la muerte desgraciada en Madrid de Arregui interrumpió
uno de los momentos de mayor aislamiento de los terroristas y volvió a darles cancha popular a los terroristas. Ese gravísimo error que pudo y debió haberse evitado, porque efectivamente como está pendiente de todas las cosas estas que se dicen de la justicia, pero sabemos las condiciones en que va. Es decir, que, ojo, porque ahí hay dos cosas. Primero, la prensa ha colaborado, yo creo que bastante, siempre que se le ha pedido. Hemos estado, por ejemplo, yo he participado personalmente en un seminario convocado por el Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, se ha elaborado un código de comportamiento y ha habido una relación permanente y de apoyo y de ayuda, con errores, naturalmente, pero también los ha habido en el otro lado. Y segundo, Pepe Neto dice, yo estoy amenazado por ETA y tengo escolta. Pues yo voy a decir lo mismo, yo estoy amenazado por ETA, he tenido escolta mucho tiempo y ahora no la tengo porque me he convencido en gran parte de que es absolutamente inútil y he seguido el consejo de un amigo mío que es general y que se llama Sáenz de Santa María, que me dijo una vez, lo mejor que tienes que hacer contra el terrorismo es desorganizar tu vida. Procuro desorganizarla al máximo y eso creo que es, ahí encuentro mi mejor protección. Pero no puede pensarse aquí que nadie vaya a venir ni con la guerrera ni con la chaqueta a monopolizar la lucha contra el terrorismo. En esa lucha hemos estado, ahí se pueden consultar las hemerotecas a ver qué ha dicho la prensa y con qué dureza y con qué fuerza y con qué capacidad de argumentación, que se haya podido equivocar, que a veces haya resaltado una noticia que desde la óptica de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Orden Público se haya considerado nocivo, puede ser, pero cuidado, porque también en este asunto la lucha antiterrorista en España no está planteada muy científicamente, que digamos. Estamos más bien en un nivel artesanal y no se han hecho muchas cosas así que digamos importantes. Lo más importante que se puede hacer, lo ha dicho el teniente coronel Casinello, separar la población del terrorismo, hacer que los terroristas no tengan clima, no tengan apoyo, no tengan cómplices. Y esa es una tarea básicamente de crear una conciencia y de dar satisfacción a lo que haya de legítimo en las aspiraciones. Y eso es una tarea lenta. Y a lo mejor por quitar una placa de una calle mal puesta, que efectivamente es un desastre que se ponga esa placa en esa calle, a lo mejor por quitar esa placa pues se producen 3 heridos o 5 no sé qué, y eso trae como consecuencia algo peor de lo que se ha querido evitar. Cuidado, que ese es un asunto que se debe medir. Asumo todo lo que usted ha dicho. Sí, yo diría... De una manera clarísima, porque esto es una lucha muy difícil, es una lucha de matices, es una lucha de volcar el equilibrio inestable hacia un sitio y hacia otro, totalmente asumible. Bueno, y periodistas han muerto también, ahí está la muerte de Portell. Por descontado, Portell y a Aranga le dieron 22 tiros. Es decir, si yo reconozco... La pena quiere hablar hace tiempo, me parece. Vamos a hacer un último alto en la programación, inmediatamente continuamos, no depende de quién hacemos la clave. Bueno, señores, vamos a ver si conseguimos aprovechar estos 20 minutos para que introduzcan la mayor cantidad de temas posibles. Quería puntualizar algo, me parece, Luca de Tena. Fernández Morzón ha pedido la palabra, el coronel Casas también, todos en general. No, yo quería haber puntualizado, pero después del descanso lo que lanzo es un nuevo tema sobre el tapete. Ustedes que efectivamente tienen todas esas quejas que yo considero muchas veces en las que tienen muchísima razón sobre la prensa, sin embargo, hay determinados sectores de la sociedad española y algunos ilustres colegas nuestros, de los que estamos aquí presentes periodistas, que consideran que en España no existe libertad de prensa. Hasta ese extremo se llega. Yo, desde luego, considero que sí existe libertad de prensa y además soy partidario de que exista una norma. Soy partidario de que exista una norma. Se dice que la prensa es poder, y así como el cuarto poder. Se ha dicho muchísimas veces, así como estos poderes están limitados, pienso que también la prensa tenga que estar limitado, que el abuso de la prensa en el ejercicio de ese poder sería tan antidemocrático como el abuso del poder ejecutivo o el absolutismo del poder ejecutivo sobre los ciudadanos. Lanzo este tema y otro que creo que quizás se debería tocar es el papel que la Constitución, la misión que dice la Constitución, otorga a las Fuerzas Armadas en España.
Fernández Monzón y luego todos los que vayan queriendo intervenir. Bueno, creo que en primer lugar me gustaría que en este último tramo recondujéramos un poco el tema, alejándonos un poco de la temática terrorista y respecto de lo que aquí nos ocupa y de lo que quisiéramos todos fervientemente, yo por lo menos, llegar a un atisbo, a un indicio de solución. Se trata de que Pepe Oneto decía antes, y tiene razón, que todos esos comportamientos en ocasiones excesivos o irritantes de cierta prensa o de ciertos sectores o comentarios de prensa se deben al golpe del 23 de febrero. Podemos estar de acuerdo, pero ya desde que se produjo el golpe del 23 de febrero, todo el mundo estuvo de acuerdo que el 99,99% largo de las Fuerzas Armadas lo habían rechazado y rechazándolo lo habían hecho imposible. Sin embargo, a partir de entonces, las quejas de nuestros compañeros y las nuestras están en que se ha producido un tratamiento informativo que ha ido degradando la imagen de las Fuerzas Armadas y que ha ido haciendo y generando un clima antimilitarista creciente en nuestra sociedad, verdaderamente que ha ido generalizando el ambiente golpista a todas las Fuerzas Armadas, cosa que evidentemente no es verdad. No es verdad y no nos cansaremos nunca de decir que no es verdad. Pero sí es cierto, y nadie puede negarlo, que esa imagen se ha ido degradando por el tratamiento superficial, por el tratamiento frívolo de muchas de nuestras cosas. El Ejército es una institución acostumbrada a una relación interna, a una relación humana profundamente seria y profundamente respetuosa. Y el hecho de vernos tratada esa misma relación desde fuera, con frivolidad o con superficialidad, nos duele horrores. Eso no quiere decir, como el otro día decía alguien en el coloquio, que exijamos reverencia y que exijamos no ser objeto de trato informativo. Claro que sí, que somos objeto de tratamiento informativo, ni queremos reverencia de ninguna clase. Lo que queremos es que se trate siempre con respeto, porque, como decía antes, estamos y debemos estar indefensos. La defensa de lo militar en el tratamiento informativo de la sociedad está encomendada a esa sociedad, a los españoles y a los periodistas. Respecto de lo que decía Guillermo ahora de la misión que encomienda la Constitución a las Fuerzas Armadas, el artículo 8º, que no voy a repetir, está clarísimo. Pero del mismo modo está clarísimo que la decisión o la iniciativa de intervención de las Fuerzas Armadas en defensa del orden constitucional o de la integridad de su territorio y de su unidad, realmente no corresponde nunca en ningún caso a las Fuerzas Armadas. A un compañero tuve ocasión de decirle hace muchos meses, respecto de un artículo que se llamaba La hora de las instituciones, que la hora del Ejército es nunca. Y afortunadamente la ley orgánica que desarrolla el artículo 116 de la Constitución, al regular la forma de entrada y a iniciativa de quién y quién debe regular los estados de alarma, excepción y sitio o guerra, está perfectamente claro y perfectamente legislado a iniciativa de quién. Nunca es a iniciativa de las Fuerzas Armadas. Coronel. Bueno, yo quería hablar un poco de un problema que antes se tocó y se ha quedado en alto, que era la falta de información en el Ejército, y que hay dos experiencias en las que yo he tomado parte, una de ellas en un curso para periodistas que se hizo en el Ministerio del Ejército y que resultó estupendamente. Todo lo que había en el Ejército se les enseñó, no se les pusieron problemas de ninguna clase, se trató de ser veraz, abierto y de una claridad informativa total. Y hace poquito, pues en la operación Coraza 81 fueron 20 y tantos periodistas por iniciativa vuestra a verla a Zaragoza y les tratamos pues con toda apertura. Montaron en los helicópteros, subieron en los carros, anduvieron con los TOAS, fueron transportados incluso una noche en un camión y se llenaron de polvo, lo mismo que nuestros soldaditos y lo mismo que nuestros coroneles. Exactamente igual comieron que el capitán general, como muy bien vieron, como comieron los soldados y como comimos todos. Se les dio toda clase de explicaciones, se les explicaron lo que eran los aviones, lo que era el ejercicio. Quiero decir que el Ejército, naturalmente, no tiene que ocultar nada a la prensa y en lo que de mí dependa, y por supuesto, siempre con orden superior, permiso superior, yo enseñaré todo lo que no sea secreto, que es poco. A mí me parece que además esas visitas suelen ser, por lo menos las que yo he tenido oportunidad de hacer alguna vez, enormemente provechosas, porque uno tiene la oportunidad espléndida de comprobar la cantidad de horas de instrucción que hacen falta pues, para que un soldado, para que un especialista maneje un sonar, maneje un radar, maneje tal. Recuerdo una visita en particular que hice muy interesante a un
barco de la Armada Española que estaba en Lisboa, que tuve ocasión de que me lo explicaran con mucho. Y la desesperación, digamos, de los oficiales que explicaban que cuando habían terminado de instruir bien a aquella gente, esa gente se marchaba. Y tenían que volver a partir de cero. Y el esfuerzo que supone para la Armada, en este caso, mantener operativos esos barcos. Porque, claro, las Fuerzas Armadas no significa solo el material, sino que esté operativo. Si no está operativo, pues entonces es como si no existiera. Pero a mí me parece que una de las cosas que ha estado flotando aquí en el coloquio es como que la prensa anda buscándole las cosquillas a las Fuerzas Armadas. Yo creo que la prensa, si se está ocupando de ese tema, es porque está respondiendo a un interés real de los lectores. Y la prensa no tiene más remedio que ganarse su credibilidad cada día en los kioscos. Tiene que contestar las preguntas. Perdóname un momento, Miguel Ángel, que te interrumpa. ¿Está en muchas ocasiones respondiendo a las necesidades o a lo que quieren los lectores, o está provocando un estado y creando un estado de opinión en los lectores? Bueno, vamos a ver, ahí hay dos cosas. Yo creo que he estado hace poco tiempo en un colegio mayor y alguien me dijo, bueno, es que con esas informaciones lo que se crea es el alarmismo y lo que se crea es la desmoralización de la población. Bien, puede ser que así sea, pero yo digo que si a determinadas informaciones de la prensa se les hubiera prestado caso, si les hubiera prestado atención en su momento, a lo mejor no hubiéramos tenido 23 de febrero. Porque yo publiqué en el Diario 16, que entonces lo dirigía, una información contando las actividades golpistas del general Torres Rojas, y a mí eso me costó la dirección del periódico, entre otras cosas, y un consejo de guerra que se me inició y que después fue, al cabo de los meses o del tiempo, con la reforma del Código Penal, etcétera, o del Código de Justicia Militar, acabó sobreseído. Pero aquello fue naturalmente desmentido como algo carente por completo de sentido y de no sé qué. ¿En qué estaba este dignísimo oficial o este dignísimo general? Estaba sencillamente trabajando en eso, como se vio con toda claridad unos meses después. Y entonces muchas veces la prensa está diciendo esas cosas. Pero perdóname un momento, te voy a decir una cosa, aunque sé lo que me vas a contestar y me vas a decir que no hay por qué hurtar a la opinión pública semejante información. Sin embargo, ¿no crees que hubiera sido mucho más eficaz que esa información que tenías la hubieras dirigido a quienes tú sabes te puedes dirigir realmente con más eficacia para denunciar esos hechos, sin necesidad de provocar ese alarmismo, que no es alarmismo, que a mí lo que menos me importa y lo que menos nos ha traído aquí es el alarmismo, verdaderamente, sino la degradación de la imagen de las Fuerzas Armadas, porque la opinión pública es muy proclive a generalizar. Y se le está conduciendo a generalizar. Y desde el 23 de febrero, realmente hecho por una minoría absolutamente minoritaria y pequeñísima, la gente en la calle, nuestras familias, nuestras gentes nos están diciendo todo el día que se está viendo crecer por horas y por días realmente el sentimiento antimilitarista. ¿De dónde sale eso, Miguel Ángel? No, de la prensa no. Mira una cosa, ¿No? Yo creo que es injusto que la prensa, como alguna gente ha querido capitalizar, la prensa han sido los adelantados de las libertades. Entre los periodistas ha habido muchísimos que han estado gustosísimos con la situación anterior, reprimiendo las libertades a todo meter y ganando unos salarios bárbaros. Y las empresas periodísticas, no digamos, la inmensa mayoría estuvieron encantadas con la situación anterior. Y no se debe ahora decir de un plumazo que los periodistas han sido la avanzada, bueno, unos cuantos. No, vamos a no contarlos porque serían probablemente muy pocos. Y porque están ausentes y no se podría... También sería injusto ahora que se extendiera esa descalificación o esa pérdida de imagen al conjunto de las Fuerzas Armadas, porque eso sería gravemente injusto. Ahora bien, partimos de una situación, existe esa desconfianza, existe la necesidad de que quede palpable el compromiso constitucional de las Fuerzas Armadas. Mientras no se selle de una manera visible, de una manera indudable ese compromiso, mientras aletee la duda, pues las Fuerzas Armadas, increíblemente en nuestro país, resulta que son consideradas por el pueblo como una de las amenazas, en vez de como su defensa, en vez de como el último recurso de la soberanía nacional. Para mucha gente, lamentable es decirlo, pero hay que reconocerlo, ese es el tema. Lo ven como una amenaza. ¿De dónde puede venir la amenaza? ¿De dónde podemos perder la democracia? Primero, con el terrorismo. Segundo, con un golpe que venga de nuestras propias Fuerzas Armadas. Esto es algo que tiene que quedar completamente erradicado del panorama del pensamiento español, porque tiene que quedar permanentemente claro y de una vez para siempre que el compromiso constitucional de las Fuerzas Armadas es absolutamente, que no tiene marcha atrás.
Y eso es... Pero bueno, ¿y qué se nos pide para hacer patente, aparte de repetirlo exhaustivamente como aquí hoy, cuantas veces tenemos ocasión, que hagamos todos los meses un manifiesto asumiendo el compromiso constitucional? A mí me parece que también sería muy malo que la prensa estuviera todos los días pasando examen de reválida y usted cada mañana levántese y jure la Constitución, de acuerdo. Pero hay muchos y pequeños detalles. Yo comprendo que, por ejemplo, lo que ha contado antes el coronel Casas de la Vega, en fin, eso nos pasa a nosotros. Cualquier periodista mete la pata y hay un reflejo en cualquier profesión, un reflejo elemental, corporativo de defenderle, de intentar tapar su falta, de intentar excusarle, de acuerdo. Pero también es verdad, y al Colegio de Médicos le molesta que la prensa cuente que un médico ha hecho una intervención quirúrgica equivocada, o que se meta con... No, perdona que te interrumpa en ese punto, porque eso no es así. El Colegio de Médicos ni ninguna otra corporación realmente tiene una jurisdicción especial reconocida por la Constitución. Y entonces lo que nos ocurre es que nadie nos puede acusar de que no seamos la institución, me refiero, fulminante en el castigo y en la sanción de todos aquellos que cometen una infracción. Fulminante, como se ha podido comprobar en los acontecimientos más recientes, verdaderamente. Y entonces lo que nos molesta es que además de esa sanción, verdaderamente, se trate frívola o superficialmente la forma en que se produce, que es bastante diferente. Coronel Casas quería decir algo también. Sí, quería decir, sobre todo una cosa, que esa desconfianza del pueblo español hacia las Fuerzas Armadas me parece desproporcionada con la realidad. O sea, lo que se ha expresado aquí creo que no responde a la realidad. Digamos, nosotros somos hombres muy camineros, somos hombres que andamos siempre por los campos, andamos por todas partes, y yo en todas partes lo que veo es un profundo respeto y una amistad y unos buenos modos con nosotros. Hemos estado de maniobras por unos pueblos ahora de Guadalajara y de Ciudad Real, y el problema era que no podía pagar ninguno de los chiquitos nuestros porque lo tenían todo pagado en los bares, en los sitios. A nosotros los alcaldes nos han recibido, yo he ido a visitarlos, por supuesto, con la autoridad civil, y naturalmente pues he ido a verlos con todo respeto y como debe ser, y me han tratado ya espléndidamente, ya no sabía qué hacer con nosotros en todos los lados, en todos los sitios donde vamos encontramos un fuerte apoyo de la población, o sea, una auténtica amistad, nada de estar pensando que nosotros somos golpistas, no somos cosas raras, somos el ejército de ellos, el ejército de esos hombres y de esas mujeres, y nos tienen cariño, son los nuestros, los hijos suyos están allí. Yo soy, gracias a Dios, hijo de un sargento de caballería, y mi padre tuvo que salir de un pueblo de la provincia de Salamanca, muerto de hambre, a sentar plaza en el ejército. Gracias a eso soy coronel. Honesto, claro, el cariño es enorme que le tengo al ejército, y no me parece eso razonable. Yo coincido con el Casa de la Vega en que, bueno, no creo que haya, ni muchísimo menos antimilitarismo en la sociedad española. Es más, es decir, yo creo que hay una gran identificación, es decir, lo que hay miedo es a posibles golpes, o al fenómeno o al síndrome que probablemente, bueno, pues los periodistas y los políticos estemos imbuidos de él, del síndrome del golpe. Bueno, y entonces, lo que yo no creo que efectivamente ni la sociedad española es antimilitarista, ni hay el mínimo reparo a las Fuerzas Armadas. Es decir, vamos a hacer una pregunta, por ejemplo, una pregunta que creo que va a tener una respuesta fulminante, de las que le gusta al teniente coronel Monzón. ¿Cómo responderían las Fuerzas Armadas ante un triunfo socialista en las próximas elecciones generales españolas? Acatando la voluntad popular manifestada en esas elecciones, no te quepa ninguna duda. Yo puedo hablar un momento nada más, pues, como han actuado siempre. Cuando vino la República, la mayor parte de las Fuerzas Armadas eran monárquicos. Aceptaron, excepto unos pocos que pidieron la baja, la mayor parte de los oficiales y suboficiales quedaron en el ejército y acataron la República y prometieron la República. Está clara y fulminante la respuesta. Si algún político especula con que no puede darse la victoria socialista porque las Fuerzas Armadas no lo consentirían, es un político falaz, inaceptable, en ese tipo de manifestación que hace. Sin duda. Sin duda. Adelante, Casimiro. Bueno, yo no quisiera quedar aquí como el niño malo, porque parece que he desbarrado un poco más que los demás. No creo. O no creemos. Muchas gracias, Balbino. Yo lo que sí quisiera es que esto no quedara en una serie de acusaciones recíprocas y en una defensa a ultranza de las posiciones de cada cual. Yo quisiera que entendiéramos que tenemos mucho camino por delante, esa frase que gusta tanto, que se hace camino al andar, y que en ese camino tenemos que estar el pueblo, el ejército y los periodistas.
que cada uno en su marco de actuación e influencia familiar, profesional, social, política y ciudadana, por lo menos yo lo siento así, aspira a tener cada vez más libertad, pero con más responsabilidad, que aspira a tener cada vez más derechos, pero asumiendo los correlativos deberes, que queremos autonomía, pero con solidaridad nacional, que se olvide lo que separa, lo que hiere, lo que desvertebra, que se promocione lo que hace cohesión y une, que tenemos que dejar de buscar culpables, que tenemos que buscar lo que podemos aportar y sobre todo que tenemos la gran responsabilidad histórica de hacer correlativas las grandes palabras que a todos nos entusiasman con los caminos posibles para alcanzarlos. Que tengamos fe en el futuro, voluntad de vencer, que es el primer principio de la guerra, y que nos exijamos más cada uno de lo que exigimos a los demás. Mucha paciencia, mucha comprensión y mucha ayuda. Y esto lo digo completamente en serio, como he dicho lo anterior. Estoy seguro que todos compartimos absolutamente esas frases que acabas de señalar. Vamos a pasar, si les parece, a las preguntas de los espectadores, porque seguro que van a surgir más temas que pueden ustedes entrar en ellos también. ¿Cómo estamos luego a la respaldiza de preguntas y adelante con ellas? Si las respuestas son breves, pues podemos pasar la mayor cantidad de ellas posible. Con el bombardeo. Hola, buenas noches. Muchas preguntas y más dirigidas a los militares que a los periodistas. Pues adelante, tal como los espectadores las hayan planteado. Señor Casas de la Vega, ¿un militar puede desobedecer a un superior cuando la orden que recibe va en contra de algún principio constitucional? Sí, las reales ordenanzas así lo dicen. Cuando va en contra de los principios constitucionales se deben desobedecer, y cuando van en contra de los derechos humanos también. Saben ustedes que cualquiera que quiera puede hacer una postilla, por supuesto. Más preguntas, por favor. Señor Casinello, sin tener en cuenta la economía y los cambios de destino, ¿no cree usted que el hecho de que los militares vivan en casas paramilitares y sus hijos vayan a colegios especiales produce un grave distanciamiento de la población civil? Es posible, pero no todos los militares, desgraciadamente, viven en casas militares. ¿Qué más quisiéramos? Ni todos los hijos de militares van a colegios especiales. ¿Qué más quisiéramos? Más preguntas, por favor. Señor Oneto, ¿qué opinión le merece que el director de un periódico de Madrid, en Radio Televisión Española, llame terroristas a unos militares que todavía no han sido juzgados? Bueno, para mí... Yo no sé, es pregunta de espectador. No, probablemente Lola tampoco, no sabe, yo no sé a quién se refiere, no me doy cuenta, vamos, en este No, momento. me imagino decir, bueno, yo en este sentido coincido absolutamente, si se refiere a Pedro J. Ramírez, es decir, coincido absolutamente con él. Y además creo que hay las principales características de un ejército es la disciplina y el uso de las armas. Cuando falta la disciplina, aquello se convierte en una partida. Y el asalto al Congreso de los Diputados fue un asalto de partida, tan terrorismo uno como otro. Yo me permito discrepar cordialmente de esa opinión, no en el concreto tema del asalto al Congreso de los Diputados, pero no se puede llamar terroristas. Si no se puede llamar siquiera asesino a una persona que ha cometido un homicidio, mientras sea presunto culpable y no haya sido juzgado, mientras unos señores no hayan sido juzgados por los tribunales legalmente constituidos, no se le puede llamar terrorista. Pero entonces, Guillermo, cuando secuestran un avión Boeing los palestinos y con 400 personas a bordo, ¿se les puede llamar terroristas o no? Bueno, es decir, la acción del teniente coronel Tejero ha sido vista en todo el mundo y para mí eso es una actitud habría por eso yo he hecho la separación moralmente entre los dos temas, no no es el mismo caso del resto de los implicados. No, yo estoy hablando del asalto al Congreso de los Diputados. Bien, más preguntas, por favor. Sí, ignoramos si esto es cierto, pero nos lo podrán aclarar ahora. Señor Fernández Monzón, ¿por qué en otros países los militares juran la Constitución y, sin embargo, en España no? La verdad es que esa pregunta es difícil de contestar. Supongo que si en algún momento el Congreso o el Parlamento realmente decidieran por alguna disposición legal que juráramos la Constitución, no creo que tuviéramos el menor inconveniente ninguno. Más preguntas, por favor.
Señor Fernández Monzón, de nuevo, ¿cree usted ortodoxa la forma de recobrar el estado de opinión en las unidades respecto al manifiesto de los 100? Perdón, ¿quiere repetirla? Sí, si cree usted ortodoxa la forma de recobrar el estado de opinión en las unidades... Recabar será. Perdón. Recabar el estado de opinión. Perdón, leemos literalmente, lo siento. Sí, seguro, es una transcripción telefónica. efectivamente. Respecto al manifiesto de los 100... Realmente, esa pregunta se la voy a pasar a alguno de mis compañeros porque respecto de cómo se realizan los estados de opinión en las unidades, ellos lo saben mejor. Mi coronel. Yo es que no veo si juzgamos conveniente la forma en que se está haciendo. Creo que sí, vamos, la prueba es que está siendo eficaz. Nada más, tengo otra cosa que decir. Si acaso se refiere en su pregunta a si la forma más adecuada sería algo en lo que Miguel Ángel Aguilar insiste de vez en cuando, que sería más adecuado hacerlo mediante sondeo de opinión, la respuesta tajantemente es no. En una organización fuertemente jerarquizada como es el Ejército, aviados estaríamos y débiles mandos serían aquellos que en un grupo pequeño relativamente como son sus oficiales y sus suboficiales no conociera al dedillo su estado de opinión. Abundando en lo que dice el teniente coronel Monzón, el magisterio que ejerce un jefe respecto a sus inferiores, por su ejemplo, por su formación, por su hoja de servicios, debe ser tal que cuando hay un estado de opinión, él lo observa y canaliza. Entonces cree que hay cosas que son justas y eleva al escalón inmediatamente superior. Las otras cosas son un problema que él tiene que formar a los que dicen esas opiniones. Y entonces ejerce el magisterio y le dice, usted está equivocado en esto, por esto, por esto, por esto, y normalmente el jefe convence. ¿Algo más que añadir? Miguel Ángel, no. Adelante, más preguntas. Señor Fernández Monzón, ¿es cierto que el diario El Alcázar se distribuye en los cuarteles de forma gratuita? Absolutamente falso. En los cuarteles, como ya se dijo el otro día, se adquieren o se compran, digamos, con fondos de las unidades una serie de prensa de las cuales está excluida siempre la prensa extremista de un sentido o de otro, y lo que existe naturalmente es la libertad individual de que cada cual compre y lea lo que le parezca. Pero desde luego la respuesta tajante es no a su pregunta. Lo que no existe es prensa extremista de un sentido y de otro, solo existe prensa extremista de un sentido que se edite legalmente. Perdón, punto y hora. Ah. De ella, por favor. Miguel Bueno, Ángel, pero no tiene por Dios. circulación nacional, ¿no? Hay guarniciones donde se Están en los kioscos. venden. Y están en los kioscos. Más preguntas, por favor. Señor Oneto, ¿por qué normalmente los profesionales que tratan temas militares no son expertos en la materia? Y si lo son, ¿por qué cometen tantos errores técnicos? Bueno, es decir, creo que es una buena pregunta, que es lo que se suele decir cuando la respuesta no viene pronto. Bueno, creo que es un gran defecto, bueno, creo, y además que creo que hay que tender a un periodismo de especialización, y creo, bueno, que el Ejército es tan importante que la información militar debería estar reservada exclusivamente a periodistas que estén muy en contacto con la institución, con las Fuerzas Armadas. No, es que es una cosa nueva, ¿no te parece? Porque hasta hace muy poco tiempo de las Fuerzas Armadas no se hablaba nunca más que el día del desfile y se daban las audiencias militares del jefe de Estado. También es responsabilidad nuestra no formar a gente que se dedique exclusivamente a ese tipo de información. Perdón, y responsabilidad nuestra. Y en eso estamos realmente, todos reconoceréis que en el plano informativo, espero, estamos haciendo un esfuerzo, quizá no el suficiente, pero por lo menos esto es una prueba acelerado y en gran magnitud, y estamos intentando cooperar a eso y a la formación de periodistas jóvenes, sobre todo, que se especialicen en materias de defensa. Eso creo que es la contestación adecuada. Por ejemplo, en estas maniobras Coraza 81, aunque han surgido en algún periódico algunas denominaciones un tanto pintorescas respecto al material, el tratamiento del material, como se les dio por parte de la oficina de prensa un dossier con los nombres de todas las cosas, de todo lo que vieron, y como además montaron en ello, estuvieron sobre ello, pues claro, ya no cabían errores. O sea, es conocimiento lo que se adquiere. Sí. Más preguntas, por favor. Don Miguel Ángel Aguilar, ¿no cree que el hecho de que no existan luz y taquígrafos en muchos temas militares perjudica el prestigio del Ejército, toda vez que esto puede hacer posible el favoritismo, el encubrimiento e incluso la corrupción? Bueno, yo creo que eso de luz y taquígrafo es algo que se dijo en el Parlamento, que es donde efectivamente tiene que estar.
a mí me parece que la institución militar pues tiene que estar sometida al control del Parlamento, sometida a la obediencia al gobierno y sometida a la crítica de la prensa, vamos, a la información de la prensa como una institución que es de los españoles. Pero no sé exactamente qué se quiere decir con eso de luz y taquígrafo, no acabo de entenderlo. Creo que por su propia misión y por su propio cometido, las Fuerzas Armadas pues tienen un tanto de reserva en su trabajo y en sus tareas que deben ser respetadas, vamos, eso sí estoy convencido. Yo absolutamente de acuerdo. Sí, yo amplío, es más, es decir, bueno, las Fuerzas Armadas, bueno, se dedica a la defensa nacional, sí, a defender el país ante una situación extrema. Es decir, lo que es evidente que unas Fuerzas Armadas que tengan luz y taquígrafo me parece una auténtica parodia, ¿no? Es decir, me parece caer en asamblearismo, bueno, que no solamente es impropio de cualquier institución, muchísimo menos de las Fuerzas Armadas. Conviene no decir al enemigo cuáles son los planes, ¿verdad? Claro, los planes son importantes, pero... Más preguntas, por favor. Señor Fernández Monzón, ¿por qué los militares no pueden presentarse a elecciones políticas sin retirarse del ejército? ¿No podrían pasar, por ejemplo, a una situación como la reserva activa, recuperando sus funciones una vez abandonado su cargo político, como ocurre, por ejemplo, con abogados o médicos? Bueno, ese es un hecho opinable y que unos entre los militares podrán opinar de un modo u otros de otro, pero la realidad es que en este momento existe una disposición legal, un decreto ley de febrero del 77 que así lo ordena y no tenemos más remedio que atenernos a él y obedecer. Si alguna vez varía esa legislación en otro sentido, por ejemplo, pues sí es cierto que en el Estatuto del Militar francés, elaborado por el entonces ministro de Defensa, Pierre Mesmer, el militar que quiere presentarse a un proceso electivo cualesquiera queda en una situación militar determinada y por supuesto sin poder hacer uso de sus derechos ni de su uniforme militar mientras dura y solamente debe de pedir el retiro con posterioridad al resultado de esas elecciones si es que triunfa. Cada país tiene en esto su legislación propia, el nuestro la tiene también y el nuestro la impide y no tenemos más remedio que obedecerla. Pero no parece tampoco malo que sea así, ¿verdad? Por supuesto que no. Más preguntas, por favor. Señor Luca de Tena, ¿la falta de energía en el trato que se da a los militares golpistas no estará favoreciendo un nuevo golpe? Yo no creo que haya habido falta de energía en el tratamiento que se ha dado a los militares golpistas por parte en conjunto de la prensa. Precisamente es lo que hemos estado debatiendo toda la noche y precisamente son las quejas, algunas de las quejas que había en el manifiesto de los 100, que se reconoce que había en este sentido algunas formulaciones o peticiones, según nuestros ilustres militares aquí presentes, en las que tenían un fondo de razón. No, yo creo que no. Es decir, no. Lo que hay falta de energía es en la trama civil. Es decir, detrás de todo golpe hay una trama civil. Lo que hay absolutamente falta de energía y falta de voluntad política es llegar hasta el fin de la trama civil, que es la que condiciona el golpe. Nos vamos a creer de verdad que el único civil implicado en el golpe del 23 de febrero es Juan García Carrés. Eso hace sonreír en los colegios de párvulos. Es algo que no tiene credibilidad ninguna y sin embargo ahí no se ha progresado absolutamente nada. Más preguntas, por favor. Señor Casinello, ¿por qué se empeñan los militares en creer que son los únicos que aman y quieren defender a su patria? Eso no es cierto. Nos dedicamos a inculcar en el pueblo cuando pasa por el servicio militar, que es toda España, el amor a su patria y el respeto a la bandera. Es una misión fundamental nuestra. Adelante, Lola, por favor. Señor Fernández Monzón, un espectador dice que habla en nombre de varios compañeros al exponer que debe aprovecharse la ocasión de este coloquio para preguntar a alguno de los participantes su opinión sobre el hecho de que todavía no se hayan reconocido los derechos como militares de carrera a aquellos que en 1936 decidieron defender al gobierno que consideraban legítimo. Realmente esto es un tema que no me atañe a mí como militar responder. Existe un Parlamento en este país que es el encargado de legislar y a él hace que le corresponde el reconocimiento de esos derechos que realmente no sé en qué estado se encuentran, sinceramente lo confieso, pero en ningún caso nos corresponde a nosotros decidir sobre ello. Los están mareando, ¿eh? Yo estaba hace poco tiempo están más o menos agrupados, son gente ya muy mayor, casi todos por encima de los 70 años, están agrupados en una asociación que reciben largas permanentes de todos los interlocutores oficiales que tienen
y realmente es una situación humana que habría que intentar por todos los medios arreglar, de acuerdo con la reconciliación nacional que supone la Constitución de 1978. Pero en cualquier caso, supongo, Miguel Ángel, que estarás de acuerdo que la responsabilidad no nos corresponde a nosotros. Por supuesto que no, corresponde al Parlamento. Sí, se sale del tema de esta noche, pero precisamente por eso los espectadores en directo también pueden preguntar. Claro. En indirecto en este caso, porque pasa a través del tamiz de la redacción. Adelante, Lola Respaldiza, por favor. 3 últimas preguntas porque ya el tiempo se nos acaba, antes de cerrar el coloquio aquí. Señor Luca de Tena, ¿no cree natural que militares que se sienten ofendidos por alusiones que consideran falsas o poco objetivas quieran expresar su opinión de acuerdo con un derecho constitucional de mayor rango que reglamentos u ordenanzas? Por supuesto, considero legítimo el que todo aquel que se sienta agraviado, sea militar o civil, pueda hacer uso, como ciudadano que es, de los derechos que la Constitución les concede a todos. Yo como militar admito que, aparte de lo que diga la Constitución, que por descontado acato, hay una tradición militar y hay unas leyes particulares que hay que acatar, además de... Y eso quiere decir, si el espectador o la espectadora que pregunta se está refiriendo al famoso manifiesto de los 100, que si la forma de realizar esa especie de protesta o esa especie de queja es de forma colectiva y como se ha hecho de una forma clandestina en su elaboración y en su difusión, desde luego la respuesta por tradición militar absoluta es no. Penúltima pregunta, Lola, por favor. Señor Casas de la Vega, ¿todos los periódicos que se editan en España pueden entrar libremente y circular en los cuarteles? Sí, excepto, como ha dicho antes el teniente coronel Monzón, aquellos que sean decididamente partidistas o que vayan a llevar a los cuarteles pues, la desunión o problemas de este tipo, pero vamos, la prensa normal y corriente pues entra, de hecho, en los cuarteles sin ningún problema. Última pregunta, Lola, antes de que nuestros interlocutores cierren el coloquio un poco a su gusto. Última pregunta que ha sido formulada de muy distintas maneras por numerosos espectadores. Señor Fernández Monzón, si los militares no son un grupo marginado del resto de la sociedad, ¿por qué cuando hubo amnistía no la hubo para los militares demócratas de la UMD? Vuelvo a repetirle lo mismo que le he dicho antes con respecto a la pregunta de los militares republicanos. No es responsabilidad nuestra. El Parlamento en su momento será quien tenga o quien tuvo que decidir y realmente hasta ahora son unos señores que han sufrido las consecuencias de una condena judicial y a ello nos atenemos. No, nada que añadir. Bueno, señores, pues es el momento en cambio de añadir algo ustedes mismos si quieren, porque, en fin, quizás los espectadores... Sí, yo diría respecto de la última respuesta que ha dado Monzón, para que no quede ahí suelta, que realmente es exacto lo que ha dicho él, el Parlamento dijo eso, pero se argumentó y se escribió y trascendió a las páginas de la prensa y de los medios de información que había habido algún género de sugerencia o de algo más que sugerencia de presión por parte de autoridades o representantes de las Fuerzas Armadas desaconsejando, digamos, que una amnistía pudiera incluir a los militares, aquellos que estaban condenados por haber pertenecido a ese grupo que se disolvió de la Unión Militar Democrática. Si eso existió o no existió, en cualquier caso, los militares aquí presentes no somos quienes para opinar respecto de eso, si hubo semejante presión o no. No, con independencia de que, en fin, hay también una tradición, digamos, que obraría con una inercia en una determinada dirección, ¿no? Pero... Exacto. Nada que añadir. Pues yo haría una pregunta de cierre, y es, si por ejemplo coloquios como este, por un lado son buenos, porque bueno, parece ser que las ideas son diferentes, incluso a veces muy contradictorias, y sin embargo ayudan a que todos los españoles puedan conocer las diferentes posturas, pero por otro lado también puede parecer que no se corresponden con la realidad última de lo que ocurre en el país. Es decir, tiene la sensación de que aquí se ha dicho todo lo que realmente es conflictivo en este momento. No sé, los espectadores a ellos no se lo podemos preguntar directamente, esa es la verdad. A mí me parece que sí. Yo creo que sí, es decir, bueno, que yo por mi parte y creo que todos hemos intentado sincerarnos al máximo sobre esta situación y hemos hecho una reflexión en conjunto, es decir, creo que hemos expresado. Yo no
no oculto que cuando vine aquí vine preocupado, bueno, porque el tema no es el de típico, como No es decía baladí. Miguel Ángel Aguilar. Es decir, bueno, este es un tema muy difícil, muy conflictivo, que producirá incomprensiones tanto por parte de un sector de la prensa como por parte de un sector del ejército, pero bueno, yo creo que nos hemos, por lo menos por mi parte, que nos hemos intentado sincerar. Yo quería decir una cosa, Pepe, si me dejas, que es la siguiente. Yo me voy un poco preocupado, porque en uno de mis intercambios polémicos con el coronel Casas, ha podido dar la sensación de que yo mantengo la tesis de que el pueblo español no quiere a sus Fuerzas Armadas, y él comprueba en sus paseos por el campo lo contrario. Es decir, yo pienso que existe un recelo, que existe una desconfianza en determinados sectores de la población ante determinados sectores de las Fuerzas Armadas, y que precisamente parte de este coloquio, o parte de la idea de este coloquio, va en la dirección de disipar esos recelos y esas incomprensiones y hacer posible algo que es fundamental, porque unas Fuerzas Armadas sin el respaldo del país detrás no significan absolutamente nada. Y ahí Pues está. yo eso quiero decirte, Miguel Ángel, una sola cosa. Colaborad vosotros a que el pueblo español tenga la mayor confianza y el mayor respeto en sus Fuerzas Armadas, y nosotros nos encargaremos de esos pequeños o minoritarios sectores dentro de las Fuerzas Armadas. Yo creo también que en general los sectores civiles también son minoritarios, son unos sectores los que estamos excesivamente politizados y somos los que tratamos estos temas. Yo creo con el coronel que en conjunto el pueblo español no tiene esta sensación de enfrentamiento, La verdad es que venimos de una transición ni de recelo siquiera. Una transición muy complicada y muy delicada, en la que todos hemos tenido muchísimo que aprender por todas partes, ¿no? O sea, que no... Bien, señores, saben que las próximas 3 semanas, con motivo pues del escaso nivel de producción posible, con motivo de las fiestas navideñas en Prado del Rey, los programas de La Clave son grabados, aunque se anuncia en cada uno de ellos respectivamente, pues hago ahora el anuncio general para no confundir a las gentes. La Clave saben que es siempre en directo, como esta noche, aunque algunos lo duden, pero es en directo, ustedes son testigos, y solo cuando coincide con las fiestas y las vacaciones, sobre todo de la mayor parte del personal en Prado del Rey, son grabados. De modo que con este motivo, la próxima semana, grabado como si fuera en directo, eso sí, no hay ninguna diferencia entre la producción del programa y su emisión. Las 3 próximas semanas podrán ver ustedes, el día 26 precisamente, viernes, el programa dedicado a la Navidad, entre la tradición y el consumo. El primer viernes de enero podrán ver otro, pues ya me pierdo con esto de las Fuerzas Armadas. ¿Eh? No, más Fuerzas Armadas, no, No, por favor. la segunda semana sí que podrán ver ustedes el de ¿Para cuándo el defensor del pueblo? Y por último, yo quería darles a ustedes las gracias muy especialmente porque efectivamente para ustedes era complicado, para nosotros también. Todos estamos muy preocupados por el asunto, supongo que los espectadores lo mismo, y espero que haya sido para bien de todos. Muchas gracias, espero que podamos volver a discutir de temas similares en otras ocasiones, incluso cuando los momentos sean candentes, y hasta la próxima semana. Muy buenas noches.
Gracias.